Claro que sí. Vamos a hacer la pregunta 5. Está aquí. Es esta. Bien, lo vamos a resolver. Lo anoto. Denme un segundito. Lo voy a anotar aquí abajo. Límite cuando x tiende a 5 de x menos 5, logaritmo neperiano de x menos 4. Bien. Vuelvo a copiar el límite. Voy a anotar aquí el número 5. Límite cuando x tiende a 5. Arriba x menos 5. Entre el logaritmo neperiano de x menos 4. ¿Vamos bien? Es eso. Bien. Aquí lo que se hace para aproximarnos a un teorema de los límites, como el límite tiende a 5, deberíamos hacer un cambio de variable. ¿Está bien? El cambio de variable en este caso va a ser, vamos a denominar u y le vamos a denominar un a x menos 5. U va a ser igual a x menos 5. Perdón, no, a x menos 5, a x menos 5, está bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, voy a despejar x. Si despejo x de ahí, va a ser igual a u más 5. Ahora, tengo que averiguar a qué tiende u cuando x es igual, tiende a 5. Entonces, cuando x tiende a 5, u va a ser x menos 5. Si reemplazo, ahí voy a tener u, en vez de x, 5, 5 menos 5, 0. Entonces, cuando x va a tender a 0, a 5, perdón, u tiende a 0. Entonces, el cambio de variable adecuado va a ser el siguiente. Límite. Cuando x tiende a 5, aquí nos dice que u va a tender a 0. X menos 5. Eso es u. Dividido entre el logaritmo neperiano de x menos 4. X es u más 5 y seguiría menos 4. Bien, aquí lo trabajamos y vamos a tener lo siguiente. El límite, cuando u tiende a 0, de u sobre el logaritmo neperiano de u más 5 menos 4 más 1. Quedaría u más 1. Aquí lo trabajamos de manera que la u baje abajo al exponente, ¿está bien? Entonces vamos a tener 1 sobre la u baja abajo, vamos a tener 1 sobre u por el logaritmo neperiano, y aquí cambio el orden de los factores no va a afectar, va a ser 1 más u, que es lo mismo. Ahora vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que avanzamos, ¿recuerdan? Aquí lo voy a anotar a un lado. Cuando tenemos a por el logaritmo neperiano de b, es lo mismo que tener el logaritmo neperiano de b elevado a la a. Si eso practicamos aquí, ¿qué vamos a tener? Tendríamos lo siguiente. Límite, cuando la variable u tiende a 0, de 1 sobre el logaritmo neperiano de 1 más u elevado a la 1 sobre u. ¿Cuánto sería esto? Lo que está aquí abajo es un teorema, ¿verdad? Todo lo que está aquí abajo, ¿a qué equivale? Directamente todo eso es 1. Entonces, 1 sobre 1, 1. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? De esa manera se resuelve. Bien. ¿Alguien más tiene algún otro problema? ¿Todo está bien? Vamos, hablen, chicos. ¿Están ahí? ¿Alguien más? Ingeniero, el ejercicio, el que es límite de 15 elevado a la x menos 3 elevado a la x, no sé qué ejercicio es. Sí, lo sumo. Espérame. Este, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Claro. 15, 3, 10, 2. Ya. Lo resuelvo. Ese más. Ese problema es el número, ¿qué número es? La 3. Bien. Dice el límite cuando x tiende a 0 de 15 a la x menos 3 a la x dividido entre 10 a la x menos 2 a la x. Bien. Aquí teníamos que aproximarnos al teorema. ¿Está bien? Al teorema. Y para aproximarnos al teorema, lo que vamos a hacer, el teorema es el siguiente. Nos decía que cuando un límite x tiende a 0 y tenemos cualquier variable a la x menos 1 sobre la variable x, todo esto es directamente el logaritmo neperiano de a, ¿verdad? Ese es el teorema. Eso tengo que aproximarlo aquí. ¿Qué me falta? Me falta una x, dividirlo abajo, y me falta un menos 1. Entonces yo voy a adicionar eso de esta manera. Adiciono de esta manera. Voy a tener el límite cuando x tiende a 0 de 15 a la x menos 3 a la x, y como falta un menos 1, le adiciono un menos 1, y como he restado un menos 1, también tengo que sumar un 1 para que no haya problema. Y también todo voy a dividirlo entre x.
tanto el numerador como el denominador, porque si divido entre x el numerador, sí o sí también el denominador. Entonces hago lo mismo, tanto arriba como abajo. Abajo va a quedar 10 a la x menos 2 elevado a la x igual resto 1 y sumo 1. Y también voy a dividir entre x. Bien, teniendo todo esto ya, lo que voy a hacer es separar. Voy a tener el límite cuando x tiende a 0. Aquí voy a separar de la siguiente manera. 15 a la x necesita el menos 1. Entonces lo pongo con el menos 1, dividido entre x. ¿Qué va a quedar? Quedan estos dos, 3 a la x y más 1. Voy a factorizar un signo negativo. Vamos a quedar menos 3 elevado a la x. Como he factorizado el signo negativo, ya no va a ser más 1, sino menos 1. También dividido entre x. ¿Está bien? Todo eso voy a dividir abajo, lo mismo, 10 elevado a la x, con el menos 1, todo eso entre x. Y por último, igual voy a factorizar un signo negativo, va a quedar 2 a la x menos 1 sobre x. Bien, si se dan cuenta que ya tenemos teorema tanto aquí, aquí, aquí y aquí. La resolución de este sería directamente el logaritmo neperiano de 15, menos. La resolución de este va a ser el logaritmo neperiano de 3. Dividir. La resolución de este va a ser el logaritmo neperiano de 10 por teorema. Y de este sería el logaritmo neperiano de 2. Bien, si seguimos trabajando en esto, nosotros recordamos las reglas de la división que yo les di en los números neperianos, que tenemos que cuando tenemos el logaritmo neperiano de A menos el logaritmo neperiano de B, esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de dividir A entre B. Está bien que la división de esos dos. Entonces, si yo aplico eso, voy a tener lo siguiente ahí. Tendría el logaritmo neperiano arriba de 15 dividido entre 3. Y abajo tendría el logaritmo neperiano de 10 dividido entre 2. Tendré logaritmo neperiano 15 entre 3, 5. Abajo, logaritmo neperiano 10 entre 2, 5. Estos dos se simplifican y el resultado sería 1. ¿Está bien? Esa sería la respuesta del examen. ¿Qué teníamos que introducir? Si no me equivoco es 1. Sí, esa sería la respuesta. Bien, Flora, eso sería. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema? La pregunta 4, por favor, licenciado. La 4, esta, Sí, ¿verdad? licenciado. Sí, por favor. Ya la 4, voy a anotar. Deme un segundo. Aquí está. Pregunta número 4. Decía límite cuando x tiende a 0 de 16, perdón, elevado a la x menos 1 sobre 4 elevado a la x menos 1. Bien. Aquí para que se aproxime al teorema simplemente hay que dividir tanto arriba como abajo entre x, ¿verdad? Divido entonces. Voy a tener el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? Si divido voy a tener 16 a la x menos 1 sobre x sobre 4 a la x menos 1 sobre x. Y ya está. Tengo teorema arriba, teorema abajo. La solución sería logaritmo neperiano de 16 arriba y abajo logaritmo neperiano de 4. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar. Va a ser logaritmo neperiano. En vez de poner 16, puedo poner 4 al cuadrado, porque 4 al cuadrado es 16. Y abajo lo mismo, el logaritmo neperiano de 4. Practico el teorema que les he dicho que el logaritmo neperiano de a elevado a la b, este b puede pasar a multiplicar adelante, ¿verdad? Entonces, si practico ese teorema, voy a tener lo siguiente. Tendría el 2 pasa adelante, 2 por el logaritmo neperiano de 4, dividido entre el logaritmo neperiano de 4. Simplificado, el resultado sería 2. Y esa sería la respuesta que deberíamos introducir. ¿Está bien? Si no me equivoco, es 2. Aquí está. De esa manera se resuelve. ¿Alguien más? ¿Todo bien, no? ¿Hasta ahí? Bien. El ingeniero, no sé Dime. qué es límite, cuando límite tiende a cero de tangente de 7x sobre x. Ok. Este. Bien, vamos a hacer eso. El último, el 7. Límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 7x sobre x. Eso es, ¿verdad? 7x sobre x, si no me equivoco. Sí. Bien. Lo que tengo que hacer ahí primero es separar. Límite cuando x tiende a 0. Yo sé que tangente de x es seno de 7x sobre coseno de 7x dividido entre x. Multiplico ahí medios con medios y
extremos con extremos, vamos a tener límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Seno de 7x sobre x por el coseno de 7x. Bien, si lo separo, esto voy a tener de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0, o sacar adelante un 1 sobre coseno de 7x y dejarlo a un ladito seno de 7x sobre x. Bien, esto se aproxima a un teorema. El teorema me decía lo siguiente: si yo tengo, por ejemplo, el seno de ax sobre ax, esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué me faltaría aquí abajo para que esto sea teorema? Me falta un 7. 7. Entonces tengo que multiplicar 7 arriba y 7 abajo. Al introducir voy a tener límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? 1 sobre el coseno, 7 veces el coseno de 7x por seno de 7x. Ah, no, aquí no es el 7, perdón. El 7 queda arriba. 7 sobre el coseno de 7x por el seno de el 7x entra aquí, sería 7x acá. Bien, todo esto por teorema va a ser 1. Simplemente va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 7 sobre el coseno de 7x. ¿Verdad? Porque todo esto por teorema se hace 1. Ahí simplemente ya reemplazo el valor. Si reemplazo el valor voy a tener 7 por el coseno de 7x, que es 0. Esto sería 7 dividido entre el coseno. 7 por 0, 0. 7 dividido. Coseno de 0, 1. Y 7 dividido entre 1 es 7. Y esa era la respuesta que deberían haber introducido. Si no me equivoco es 7. Bien. Creo que eso sería todo, ¿no? Licenciado, digo, ingeniero, la última pregunta, no me entendí muy bien. La del límite es igual, la x es 0 y 8 elevado a la x menos 1 sobre x. ¿Esto? ¿La pregunta 2? ¿Esta? ¿Me escuchas? Sí, no. ¿Esta? 8 a la Ah, x menos esa 1. es, sí. Pues era la más fácil. Es un teorema. Sabemos que cuando el límite dicho de a a la x menos 1 sobre x, esto directamente es logaritmo neperiano de a. Eso es el teorema que vamos a avanzar en clases. Entonces aquí, como tengo el límite de 8 a la x menos 1 sobre x, se parece al teorema, es el mismo. Directamente la respuesta sería logaritmo neperiano de el número que está aquí, de 8. Y esa es la respuesta. Eso solo mirando había que responder. Bien. Creo que sería todo, ¿no? Ahora sí.